Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa y hermosa mañana todavía. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda de poder participar en este programa, ¿verdad? También damos gracias a Dios, a nuestro pastor, por la oportunidad que también me da, a quien bendecimos, ¿verdad? Enviamos una bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús y yo creo que una vez más estamos reunidos, bueno, no reunidos, ¿verdad? Sino viendo los mensajes, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor a través de este medio, a través de esta plataforma, donde estamos aprendiendo cada día y seguimos aprendiendo. Amados hermanos, que sin lugar a dudas, este aprendizaje nos va a proyectar hacia algo mejor, para que podamos desarrollar nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro llamado, amados hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, donde no hagamos lo que nosotros pensemos que es mejor, ¿verdad? Sino que realmente podamos hacer las cosas conforme a la voluntad y conforme a los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Y sin lugar a dudas, ¿verdad? Esto nos va a proyectar hacia algo mejor, ¿verdad? Hacia un bienestar tanto para nosotros como siervos, como ministros, como los que sirven dentro de la casa del Padre, llamémosle a los de la alabanza, a los servidores, a los que venden el talento, ¿verdad? Este aprendizaje nos ayuda para que podamos desarrollar nuestro ministerio o nuestro servicio, cada día lo podamos hacer mejor, o al menos tratemos, amados hermanos, hacer las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, en esta mañana lo que queremos conversar, amados hermanos, es acerca de los yugos ministeriales, ¿verdad? Ese es el tema que recibimos, o el rema que recibió nuestro pastor, amados hermanos, y es importante que podamos entender y escuchar también, desde luego, ¿verdad? Porque no vamos a poder entender y no vamos a poder hacer algo si primero no escuchamos, ¿verdad? Y qué importante es que en este día, pues, los más que nos podamos conectar, nos conectemos para poder escuchar el mensaje de parte de Dios y luego, amados hermanos, ponerlo por obra, porque ese es el fin y ese es el propósito de escuchar una enseñanza, de escuchar un mensaje, ¿verdad? Ese es el propósito de escuchar una instrucción de parte de Dios, ¿verdad? O que Él nos da, la instrucción que Dios nos da para que la podamos poner por obra. Ese es el fin, ¿verdad? Yo quiero platicar con ustedes, amados hermanos, acerca del yugo como guianza. El yugo como guianza, ¿verdad? Y no sé si puede ver ahí en su teléfono, en su lap, en su tablet o en la pantalla donde usted esté viendo el programa en este día. Amados hermanos, puede ver ahí una madera, ¿verdad? Que está atravesada y que bajan hacen unas curvitas ahí como una U, que es ahí, amados hermanos, ese es el yugo, ¿verdad? Ese es el yugo y ahorita le digo lo que representa. Y esas dos U's que bajan, amados hermanos, es ahí donde entra precisamente el cuello o la cabeza del buey, ¿verdad? Que es el que va a arar, que al final es el que va a trabajar la tierra. Entonces es importante que entendamos esto, amados hermanos, porque el yugo al fin representa algo, tiene su razón de ser, ¿verdad? En la Biblia aparece más de 30 veces, amados hermanos, la palabra yugo. La palabra yugo está en el Antiguo Testamento y también aparece en el Nuevo Testamento. Incluso nuestro amado Jesucristo habló del yugo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces esto es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Qué es lo que representa el yugo? El yugo representa guianza, amados hermanos, porque cuando el yugo era colocado sobre los bueyes, amados hermanos, había alguien que los iba guiando, de tal manera que con el yugo podían dirigir a los bueyes, amados hermanos, para que se encaminaran en una sola dirección. Fíjate lo que te estoy diciendo, amado hermano o amada iglesia.
El yugo servía para dirigir a los bueyes que iban arando la tierra, amados hermanos, para que se encaminaran en una sola dirección y no se fueran a la izquierda ni a la derecha. Fíjese qué interesante es esto, amados hermanos. Y la Biblia, y claro, ahora el yugo ya es figura, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, todos los que tenemos un yugo, todos los que aceptamos el yugo, porque hay quienes pueden estar en una casa espiritual o en una familia espiritual, amados hermanos, estoy hablando de la casa del Padre, pero no pueden tener yugo o no llevan yugo. ¿En qué se ve? Cuando un hermano, una hermana, los de la alabanza, los siervos o los que sirven en la casa del Padre, amados hermanos, inmediatamente se ve quienes no aceptan el yugo, quienes no reconocen el yugo o quienes no se dejan poner el yugo al final, porque al buey le colocaban el yugo. ¿Quiénes? Se refleja, amados hermanos, en que hay gente haciendo lo que ellos quieren. Hacen las cosas como ellos piensan o como ellos creen y no realmente como el responsable de la casa del Padre les dice que deben hacer las cosas. Vemos ministros de alabanza ministrando como ellos piensan que es mejor, ¿verdad? Y ya no siguen el orden ministerial, no solamente por el pastor, sino aún por nuestro apóstol. Ya suben, se ponen, se quitan, en fin, ¿verdad? Pero ¿por qué están actuando de esa manera? Ahora, no estoy tratando de molestar a nadie ni de juzgar a nadie. No estoy tratando de juzgar a nadie. Solo estoy exponiendo lo que representa el yugo y lo que es el yugo en una forma figurada sobre nuestras vidas. Vemos a los ministros de alabanza haciendo lo que quieren y varios, ¿verdad? No todos. Incluso hasta pastores. ¿Por qué? Porque no llevan el yugo o no han entendido realmente lo que representa el yugo. Y es importante que lo entendamos, porque si no el día de mañana esto nos va a meter en dificultades o nos va a meter en muchos problemas. Y uno de los problemas va a ser es que no seamos aprobados, amados hermanos, cuando lleguemos al bimá de Cristo, donde vamos a ser aprobados y muchos van a reprobar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque algunos están en la casa del Padre, pero no quieren reconocer ese yugo, no quieren ser guiados, no quieren ser enseñados, no quieren ser instruidos. Les dice uno hagan esto, pero ellos hacen otra cosa. Les dicen es aquí, pero ellos piensan que mejor es allá. Y no se trata de eso, amados hermanos. Se trata de que podamos entender qué realmente es el yugo. El yugo es una guianza. Y es bueno, amados hermanos, siervos que me escuchan en esta mañana, que entendamos lo bueno, lo necesario, lo importante que es el yugo sobre nosotros, amados hermanos. Estoy hablando espiritualmente, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y no como a nosotros nos parezca mejor, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y solo el yugo nos va a ayudar en eso, amados hermanos. Así que entonces podemos decir con seguridad que el yugo es bueno. El yugo es bueno, amados hermanos. Que el yugo no se te convierta en una carga, que el yugo no se te haga una carga, amados hermanos, sino que al contrario, aceptemos el yugo para que podamos ser guiados, encaminados, dirigidos por el camino de la verdad, por la palabra, por la sana doctrina, amados hermanos. Aleluya, sigamos avanzando. Aquí traigo un significado acerca del yugo. Yugo se refiere a la servidumbre y al sometimiento a una ley. Fíjese lo que dice o lo que significa yugo o una definición de yugo. Yugo se refiere a la servidumbre y al sometimiento a una ley. ¿Qué quiere decir esto?
que el yugo, en otras palabras, lo debemos de entender, amados hermanos, como que es algo que nos va a encauzar sobre un buen servicio, amados hermanos. Nos va a llevar a una sujeción, a un sometimiento, a reconocer a una autoridad, a reconocer la palabra del Señor, amados hermanos. Y sobre eso nosotros tenemos que aprender y entender que cuando nosotros entendemos esto, entonces las cosas que hagamos pues van a salir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que lo entendamos. Aleluya. Sigamos avanzando otro poquitito. Ahí tengo una figura de unos bueyes que van jalando un arado y hay una persona detrás de ellos, que Él es el que lleva al final, que es el que los está dirigiendo, amados hermanos. Amén. Los bueyes solo van arrastrando el arado y van arrancando raíces, piedras, aflojando la tierra. Fíjese qué interesante es esto, amados hermanos, entender en lo que representa el yugo, amados hermanos. Avancemos otro poquitito. Yo encontraba algunos significados acerca de yugo, pero yo le quise poner ahí, va a aparecer en la pantalla. Yugo es sinónimo de servir, esclavitud, unidad, dirección, obediencia y responsabilidad. Eso es uno de los significados o los diferentes significados, amados hermanos, que yo encontré acerca del yugo. Entonces el yugo tiene su razón de ser, viéndolo desde el ángulo espiritual. El yugo, amados hermanos, tiene su propósito, tiene un porqué, amados hermanos. Y creo que hoy vamos a ir entendiendo, amados hermanos, lo que significa o lo que representa el yugo, amados hermanos. Físicamente hemos podido ver ahí una imagen que le enseñé, donde hay unos bueyes que tienen el yugo y que están jalando un arado, pero que hay alguien detrás de ellos que los está guiando. Entonces el yugo físicamente representa guianza, pero también espiritualmente representa guianza, representa dirección, amados hermanos, representa servicio, también representa esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos sometidos bajo la autoridad de alguien y no podemos hacer lo que nosotros queremos. Unidad, también representa unidad, amados hermanos, el yugo. Sí, porque ahí vimos a los bueyes que el yugo los está uniendo, eso representa unidad. Ahorita lo vamos a ver. Dirección, el que va detrás de los bueyes los está guiando a través del yugo para que no se desvíen y no se aparten, amados hermanos. Eso es importante que lo entendamos. Por eso hay gente saliéndose a cada rato, desviándose. ¿Por qué? Porque no quieren colocarse el yugo espiritual. O no les gusta el yugo. ¿Pero por qué no les gusta el yugo? Porque no les gusta que los guíen, no les gusta que les digan esto está mal. O algunos se andan saliendo porque del camino que les han trazado ya. Porque, amados hermanos, o quizás están buscando la comodidad, o están buscando fama, nombre, yo no sé. Pero algo debe haber ahí. El por qué a veces, amados hermanos, hay gente que no les gusta una dirección. O no les gusta que le digan, es que vamos a hacer ahora las cosas así, ¿verdad? O buscan la comodidad, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno de nosotros, ahorita que ya estamos platicando acerca del yugo, que ya nuestro pastor, el pastor Francisco, ¿verdad? Ya participó, amados hermanos, y sin lugar a dudas ahí hubo una semilla, una espiga que nosotros debemos de sacar, amados hermanos, para nuestro bienestar espiritual. Entendamos esto. A algunos no les gusta que los ser dirigidos, ¿verdad? Bueno, cada quien, ¿verdad? Esto tampoco se impone, porque el evangelio no es por imposición, ¿verdad? De ninguna manera, no. Yo solo le estoy exponiendo, ¿verdad? Acerca de los diferentes conceptos que hay acerca del yugo. Y usted puede decir, yo lo recibo, yo lo tomo. Como también usted puede decidir en esta mañana y decir, yo no lo acepto, yo no lo reconozco. Bien, no hay problema. No nos metamos en dificultades. También uno de los conceptos es obediencia, amados hermanos.
O sea que el yugo llevaba a los bueyes a obedecer, a sujetarse cuando les jalaban un lazo, amados hermanos, que estaba conectado al yugo. Ellos sabían cómo hacerlo y les movían el cable y ellos se detenían. Y cuando les movían el cable, ellos avanzaban. Yo estuve investigando un poquitito de esto y es interesante. ¿Y a cuántos, amados hermanos, les dicen que se detengan y no, ellos se siguen caminando, verdad? Pero bueno, eso es parte también, significa también responsabilidad. Amados hermanos, el yugo eso también representa responsabilidad, amados hermanos. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Amados hermanos, le voy a ir dando unos pasajes bíblicos para que ustedes y yo lo podamos entender y lo podamos asimilar, amados hermanos, mejor, y lo podamos poner por obra para que dentro de todo esto seamos beneficiados, amados hermanos. Porque lo único que el Señor busca es bendecir nuestras vidas, es que nos vaya bien. Y a veces, amados hermanos, por no querer aceptar el yugo, por no querer reconocer el yugo, amados hermanos, nos podríamos meter en diferentes dificultades. Y algunos están en dificultades precisamente por la falta de yugo, amados hermanos, por la falta de yugo. Así que, ¿por qué? Porque no hay una guianza. Y hoy quiero platicar con usted precisamente de esto. El yugo como guianza, amados hermanos. Qué importante es el yugo. Es bueno el yugo. Es bueno el yugo. Aleluya. Y quiero empezar por esta palabra que es servir. Servir. El yugo representa el servicio, amados hermanos. ¿Sí? Representa no solamente el servicio, sino cómo debemos de servir, o representa la forma de servir. Aquí es donde ya no hacemos las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, sino que nosotros buscamos, amados hermanos, la guianza del Señor Jesucristo para poder servir y cómo servir. Por eso es que estamos hablando del yugo como guianza. Porque yo no puedo buscar fórmulas, amados hermanos, del mundo, ¿verdad? No, sino que yo tengo que ponerme frente al Señor y quizás preguntarle: Señor, ¿cómo hago las cosas? Guíame, ayúdame a entender, necesito de tu ayuda para poder desarrollar el trabajo que me has encargado. Eso es lo que representa el yugo, el servicio y la forma de servir. Porque el yugo impedía que los bueyes hicieran lo que ellos quisieran. Y ellos tenían que servir, amados hermanos, desarrollar la labor conforme el dueño o el responsable de ellos y del trabajo o del terreno donde se iba a laborar, amados hermanos, él era el que tenía que al final determinar hacia dónde se tenían que ir, ¿verdad? Y cómo tenían que arar la tierra. Y eso es importante que lo entendamos, porque podría ser que algunos estamos sirviendo sin la guianza del Señor, o haciendo las cosas sin la guianza del Señor, solamente porque se nos metió el sentimiento de hacer algo. No se trata de eso. Se trata de que sea el Señor que nos guíe. Es que aquel está ganando más gente. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Porque podríamos traer programas paganos a la iglesia y ahí ya no sería servir conforme a la voluntad de Dios, y ahí ya no es servir conforme a la guianza del Señor, si ahí ya estar tomando de lo que hay en Babilonia, amados hermanos, y eso podría contaminar la casa del Padre. Espero me esté dando a entender en esta mañana, aleluya. Y vamos a leer un pasaje de Deuteronomio 28:48 acerca del servicio. Por tanto serviréis a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti. Solo quiero rescatar la palabra servir, y ahorita se lo explico desde otro ángulo. Servirá contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Y luego dice: Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Fíjate, amados hermanos,
Aquí hay gente, podría haber gente, porque Él está sirviendo, ya no conforme a la voluntad del Señor, porque hay dos tipos de yugo. Aquí ya podríamos hablar de dos tipos de yugo. Está el yugo del Señor Jesucristo, amados hermanos, pero también está el yugo de parte del enemigo. Y hay quienes por no buscar la guianza del Señor Jesucristo, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, amados hermanos, amada iglesia y consiervos que me están escuchando, podría ser que tenemos el yugo del enemigo y lo que estamos desarrollando es un servicio al enemigo y no un servicio a Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que tengamos cuidado, que no a las buenas y a las primeras nos decidamos a hacer algo, sino que le preguntemos al Señor. Recuerden que Josué cometieron un error con sus príncipes, dice la Biblia. Cuando los de Gabaón vinieron y los engañaron, amados hermanos. Y dice la Biblia ahí que no consultaron a Jehová y se sentaron a comer con ellos. Y cuando se dieron cuenta vivían del otro lado. O sea, vivían cercas. Pero ¿cuál fue el punto? Que no consultaron a Jehová, no buscaron la guianza del Señor en el trabajo, en aquello que el Señor les había entregado, o en aquello que Dios los había responsabilizado, amados hermanos. Qué importante es buscar la guianza del Señor. Y hay muchos metidos en problemas hoy en este día, ministros, siervos, amados hermanos, ministros de alabanza. Bueno, me voy a enfocar un poquitito más en ello porque el rema que nos dieron así es, ¿verdad? El yugo ministerial. Por no buscar la guianza del Señor, ahora tienen dificultades, ahora tienen problemas. Porque pensaron que así era mejor las cosas, o porque vieron a alguien allá en Babilonia ministrar de esa forma, pero no se trata de eso. Por eso es que debemos entender el concepto del yugo, tanto físico como espiritualmente, amados hermanos. Entonces aquí podemos encontrar dos tipos de yugo y dos tipos de servicio. Y claro, para poder servirle al Señor está íntimamente ligado, amados hermanos, con el reconocer autoridad. Dice, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti. Ellos rechazaron al Señor, ellos rechazaron a Jehová, no quisieron tener esa comunión con Jehová. Entonces a veces cuando alguien no quiere someterse, sujetarse o reconocer autoridad, Dios permite, amados hermanos, que el enemigo ponga yugo sobre alguien. Y entonces vemos a gente hacer cosas que no debe de hacer o no puede salir de algunas situaciones. Tengamos cuidado, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Busquemos la guianza del Señor, la guianza del Espíritu Santo, para que no seamos afectados, amados hermanos, y no seamos dañados el día de mañana. No nos dejemos llevar por nuestro egoísmo, no nos dejemos llevar por nuestra capacidad o por nuestro conocimiento, porque a veces esos son puntos que impiden, amados hermanos, que alguien pueda recibir el yugo, ese yugo espiritual, y no pueda reconocer una casa, no pueda reconocer una paternidad, o le cueste trabajo, ¿verdad? Reconocer una casa o una paternidad, o que alguien quiera cambiar de paternidad, ¿verdad? Hermanos, hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Espero no molestar a nadie, realmente no, de ninguna manera. Solo estoy tratando de exponer lo que representa el yugo y en los problemas que nos podemos meter si no aceptamos el yugo espiritual, amados hermanos. En el servicio. Por eso yo le estoy hablando el yugo como guianza. Mateo capítulo 20, verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese lo que dice aquí. El Señor no vino para ser servido. Hay gente que podría estar buscando reconocimiento, podría estar buscando fama, podría estar buscando solo los reflectores.
pero eso es un servicio hacia Dios, entre comillas. No es un servicio pleno hacia Dios, no es un servicio, amados hermanos, donde va acompañado de humildad. No es un servicio con el fin de ayudar a otros, sino alimentar el propio ego de alguien, sino alimentar el ego a sí mismo de alguien, amados hermanos, porque alguien podría servir por ego. Por eso aquí dice el Señor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no buscaba reconocimiento, Él no buscaba fama, Él no buscaba más likes de ninguna manera. Y cada vez que predicaba, no llegaba con ese fin de predicar mejor, y aquí no se trata. El mensaje que el pastor Francisco Macías, extraordinario, amados hermanos, hermoso. O sea que cada quien tiene su gracia, y eso hay que entenderlo también. Pero entonces hay que entender el por qué estamos sirviendo, y aquí hay que buscar la guianza del Señor también, para poder entender mi servicio hacia Dios. Y no vaya a ser que estoy sirviendo por fama, por reconocimiento, o porque quiero alimentar mi ego, o porque busco un nombre, o porque quiero sobresalir. No, amados hermanos, no se trata de eso. Se trata de que sirvamos conforme a la voluntad de Dios y entender que nuestro servicio es a favor de otros, que somos siervos por causa del pueblo, que somos siervos por causa de segundas y terceras personas que necesitan también el evangelio, que necesitan conocer a Cristo Jesús. Amados hermanos, no se trata de que si yo predico mejor, si yo profetizo mejor, no se trata de eso. Se trata de que cuando fluya el don de profecía en mi vida, es para ministrar a otros, no porque quiero que sepan que yo profetizo mejor que los demás. No, amados hermanos. O cuando ministro en la alabanza, no se trata de que se vea que yo hago mejor las cosas, sino que lo hago para que la presencia de Dios descienda sobre el pueblo, amados hermanos, y el pueblo sea ministrado a través de la alabanza, la adoración, haya un fluir del Espíritu Santo, y que al final del servicio la iglesia se vaya de la casa del Padre satisfecha de haber venido a adorar al Señor. Por eso es importante buscar la guianza del Señor en el servicio a Dios. Y el yugo representa servicio, amados hermanos. Representa servicio, pero para que el buey pudiera desarrollar bien su trabajo, si hablamos de servicio, estamos hablando de trabajo. Para que el buey pudiera desarrollar bien su trabajo, su servicio en la labor, amados hermanos, alguien lo tenía que guiar, alguien lo tenía que guiar, y lo tenía que detener, y le tenía que decir cuándo avanzar. En otras palabras, debe haber alguien sobre nosotros para decirnos esto sí, esto no, así se hace o así se debe de hacer. Espérate, déjame consulto con el Señor para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Espero me esté dando a entender, amados hermanos, y no molestar a nadie. Aleluya. Sigamos avanzando otro poquitito, amados hermanos, y quiero pasar al otro concepto, que es esclavitud, que con la ayuda del Señor vamos a tratar de ver los 6 puntos que traigo aquí, amados hermanos. Y ahora quiero que pasemos a la otra figura, que es esclavitud, amados hermanos. El yugo también representa esclavitud. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos hacer lo que nosotros querramos ya. Quizás antes de venir a Cristo, amados hermanos, íbamos a donde nosotros queríamos, íbamos con quien queríamos, nos metíamos con quien queríamos, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos reconocer y admitir que tenemos un yugo, amados hermanos, y que ese yugo representa esclavitud, amados hermanos, y que debemos estar sujetos a los principios establecidos por Dios.
Y uno de esos principios es una autoridad en la casa del Padre. Y eso lo dice la Biblia, amados hermanos. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Yo no me lo estoy inventando. Lea Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y ahí dice, y que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. ¿Y qué dice ahí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está hablando de un principio de autoridades, amados hermanos. Y esclavitud se define por eso, por reconocer una autoridad. La esclavitud se define porque uno ya no hace lo que uno quiere, sino lo que nos dicen que debemos hacer. Por eso al apóstol Pedro le dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntó 3 veces y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él siempre dijo que sí, ¿verdad? Pero al final le dice: cuando eras joven, dice, te ceñías e ibas a donde querías. Pero va a llegar el tiempo, dice, a donde ya no, otro te va a ceñir. Ahí estaba hablando de que iba a llegar el tiempo y el momento en que él ya no iba a hacer lo que él quería. Y así debe ser también con nosotros, amados hermanos, en donde ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino a veces preguntamos si lo hacemos o no lo hacemos, si vamos o no vamos. Hay que tener cuidado. Por eso es importante la guianza. La guianza es esencial para que aún lo que desarrollemos, Dios lo prospere. Primera de Timoteo 6:1, todos los que están bajo yugo como esclavos, por eso es que es figura, por eso es que el yugo, amados hermanos, es figura, ya nomás es figurado en nuestro tiempo, amén, no es físico, es espiritual. Todos los que están bajo yugo como esclavos, fíjense nada más. Aleluya, pero esta esclavitud, amados hermanos, nos debe de causar gozo, porque somos esclavos de Cristo Jesús, de alguien que nos ama, de alguien que nos valora, de alguien que nos ha dado una posición, un lugar, amados hermanos, que deberíamos de valorar. No importa el lugar que Dios te ha dado, si ya sea en el altar o abajo del altar, lo debes de valorar porque viene de parte de Dios. Y ahora viéndolo desde este ángulo del yugo, somos esclavos de Cristo Jesús. Fíjese, esclavos con libertad, espero darme a entender. Esclavos con libertad, amados hermanos, porque la Biblia dice que somos libres. Amén. Pero somos esclavos, amados hermanos. ¿A qué voy con esto? A que podemos trabajar, desarrollar un área, un lugar en la casa del Padre. Eso es libertad. Pero entender que no podemos hacer lo que nosotros queremos. Porque el esclavo no hacía lo que él quería. Cuando le decían que fuera, él iba. Y cuando le decían que venía, él venía. La pregunta sería, ¿nosotros haremos lo mismo? Santo es nuestro Dios. Que Dios nos ayude, amados siervos y amada iglesia, que el Señor nos ayude en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde hay un espíritu de error, un espíritu de engaño, amados hermanos, que Dios nos guarde. Todos los que están bajo yugo como esclavos, amén. No es que seamos esclavos, entendamos la palabra, ¿cómo? Eso le da un cambio al mensaje del apóstol Pablo hacia Timoteo. Esclavos libres, donde podemos trabajar, desarrollar algo dentro de la casa del Padre, pero que de igual manera no hacemos lo que nosotros queremos. Reconocemos una autoridad, reconocemos que hay alguien arriba de nosotros a quien siempre nos debemos acercar. Aleluya, sigamos leyendo otro poquitito, amados hermanos. Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Somos esclavos libres, amados hermanos. Pero no volvamos al pasado. No volvamos, amados hermanos, donde aparentemente nosotros allá éramos libres,
pero no éramos libres, hacíamos lo que otro nos imponía y hacíamos muchas cosas terribles. Así que entendamos esto, sigo avanzando porque el tiempo me gana, amados hermanos, y apenas voy a llegar al punto número 3. Bueno, a donde lleguemos, no hay problema. Aleluya. Lo importante es que usted me entienda, amados hermanos, lo que es el yugo o lo que representa el yugo. Y el yugo es guianza, amados hermanos. Pongámonos ese yugo, pongámonoslo. O permitamos que alguien nos ponga el yugo, nuestras autoridades. Porque al buey le colocaban el yugo, ellos solos no se podían poner el yugo, se los colocaban. Amén. Sigamos avanzando, ahora vamos a hablar el yugo como unidad. El yugo como unidad. Fíjese qué importante es esto, amados hermanos. El yugo era una madera que atravesaba y que se colocaba sobre el cuello de un buey y sobre el cuello del otro buey. O sea que eran dos bueyes, sobre dos bueyes se colocaba el yugo. Amén. Eso significa unidad. Eso representa trabajar en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo propósito, amados hermanos. Eso representa el yugo que se colocaba sobre los dos bueyes y los dos jalaban, amados hermanos, el arado o arrastraban el arado y trabajaban. O sea, eso representa la unidad en fuerza, amados hermanos. Desarrollar un trabajo en unidad, en compañerismo, en amistad, donde no hay indiferencias, amados hermanos, donde nadie se queja, porque yo creo que los bueyes no se quejaban si uno le daban más carga o a otros, no, ellos trabajaban en unidad. Pero cuando la gente no ha aprendido a trabajar en unidad y no ha entendido el concepto de yugo, lo primero que es que ¿por qué nomás a él? A él le toca lo más fácil. No pensemos de esa forma. Entendamos que hemos sido llamados para trabajar en unidad, amados hermanos, porque yugo eso representa unidad, fuerza, que podamos unirnos en fuerza todos, amados hermanos, apoyarnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ahorita quizás no podemos hacer mucho por los países que sufrieron azotados, que fueron azotados por esos huracanes allá en Centroamérica, pero yo creo que sí podemos pedir: Señor, ten piedad, ten misericordia, así como de nosotros también. Señor, bendice al pastor, bendice a la iglesia, bendice al hermano. Pues eso es trabajar en unidad, amados hermanos, tener un concepto claro de lo que es la unidad. Porque podría ser que estamos dentro de la casa del Padre, pero no trabajar en unidad, no hacer las cosas en unidad, sino hacer las cosas porque podríamos hacer las cosas ya nomás por hacerlas, y no se trata de eso. Por eso es importante la guianza también, para que podamos entender la unidad. Es importante la guianza, amados hermanos, y vuelvo otra vez con los bueyes que al principio puse ahí. La persona que va atrás lleva dos cables que están conectados al yugo, amados hermanos, y cuando él veía que un buey se adelantaba, le jalaba un poquito, y para que siempre fueran parejos. Eso es interesante, amados hermanos, todo esto. O sea, hay que trabajar parejos, unidos, amados hermanos, con responsabilidad, con amor, con compañerismo, con entusiasmo, con pasión, porque todo eso tiene que ver con la unidad, amados hermanos. Y qué importante que es en el trabajo, la guianza, que en la unidad haya guianza también. Y que podamos ayudar a otros, ¿verdad? Que no quieren trabajar en unidad. Decirle, pues vente, échale ganas acá con nosotros, vamos a trabajar. No estoy hablando de que se salga de su casa, no estoy hablando esto de que trabajemos juntos. No estoy hablando de que usted se salga de su iglesia y se venga para acá. No, yo no me refiero a eso. Lo explico de una vez. Estoy hablando a nivel ministerial, amados hermanos.
o con nuestro pastor Agustín, que todos nos unamos y que estemos ahí. Claro, ahorita no se puede hacer mucho, pero que estemos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, en ese gozo y en esa pasión por la obra del Señor. Espero me esté dando a entender. Lo primero que dije, vamos a trabajar juntos. Yo no estoy diciendo que se vengan acá conmigo, no. No me refiero a eso, de una vez lo aclaro. Estoy trabajando, hablando de hablar juntos en el ministerio que se llama Ebenezer, y que al final estamos trabajando para Dios, porque la obra es de Dios. A esa unidad me refiero, amados hermanos. Así que, pero por eso es importante la guianza, para poder trabajar en unidad, amados hermanos. Y leo Mateo capítulo 11, verso 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese, amados hermanos, el Señor aquí nos está llamando a una unidad a través del yugo. Amén. Por eso le dije, vamos a trabajar como ministerio a favor de Dios, a favor de Dios. No estoy hablando que usted se cambie de iglesia, no me refiero a eso. De verdad, entendámoslo. El Señor nos está llamando a una participación, a una colaboración en unidad a nivel ministerial, amados hermanos, que es Ebenezer, pero que al final es para el Señor Jesucristo. Amén. Que todos nos unimos en el trabajo que el Señor nos ha encomendado, amados hermanos, para el bienestar de la casa del Padre y para alcanzar almas y puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso dice el Señor, tomad mi yugo sobre nosotros. O sea, está hablando de unidad, amado hermano. En otras palabras, quiere decir, dice, tomad mi yugo. O sea, el Señor tiene un yugo. Amén. Y nos está invitando a usted y a mí a que nos pongamos al parejo del Señor Jesucristo, o al lado de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, y el yugo del Señor Jesucristo también sea colocado sobre nosotros, y entonces caminemos en unidad con nuestro Señor Jesucristo en el ministerio que Él nos ha entregado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Tomad mi yugo, pónganse mi yugo. Dice, yo ya estoy con el yugo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos de ponernos al lado, al parejo de nuestro Señor Jesucristo y colocarnos el mismo yugo, amados hermanos. Y eso es unidad. Y que Dios nos guíe a la unidad, porque es importante la unidad. Eso dice la Biblia. En Oseas 3:4 me parece, dice, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Que Dios nos ayude a entender la unidad en este tiempo, amados hermanos. Sigamos avanzando, ya no voy a explicar mucho aquí. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, que sean perfectos en unidad a través del yugo. O sea, estamos hablando del yugo. El Señor busca eso, que nosotros en Él y Él en nosotros, unidos por el yugo. Amén. Y que caminemos en unidad por el yugo, amados hermanos. Que vayamos hacia adelante en unidad a través del yugo, amados hermanos. Para que nadie se desvíe, para que nadie se aparte, ¿verdad? Para que nadie pues haga cosas que no deben de ser. Sigamos avanzando. Guianza, dirección o guianza, amados hermanos. Y aleluya. Guianza, dirección y guianza. El yugo también representa dirección o representa guianza, amados hermanos. En otras palabras, viéndolo figuradamente, aquellos que tienen el yugo ya no hacen lo que ellos piensan o lo que ellos creen, sino que hacen o siguen la instrucción que viene de parte de Dios, ya sea a través del siervo o alguien que Dios ha puesto, ¿verdad?, como autoridad sobre nuestras vidas.
Eso representa el yugo, amados hermanos. Dirección, o sea, el Señor me dice lo que debo hacer y cómo lo debo hacer, hacia dónde debo ir y cómo debo de ir. Porque no solo es ir por ir, sino que también debemos de saber cómo ir. Porque eso la Biblia nos los enseña, amados hermanos. Para que no tengamos que extraviarnos en el camino. Es necesario aceptar, es necesario reconocer la guianza, la dirección de nuestro Señor Jesucristo, del Padre o del Espíritu Santo. Y recordemos, amados hermanos, que nos han dejado el Espíritu Santo para guiarnos. Somos un pueblo, una iglesia privilegiada, donde Dios se ha ocupado tanto en nosotros que no nos ha dejado solos, no nos ha dejado a la deriva, amados hermanos, sino que nos dejó al Paracleto, ¿verdad? Al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara a toda verdad. Y qué importante es ser guiados o ser dirigidos por el Señor Jesucristo. Los bueyes eran dirigidos, amados hermanos, eran guiados. Jamás los bueyes cuando araban la tierra lo hacían por sí solos. Jamás, amados hermanos. Había alguien que los dirigía, los guiaba, amados hermanos, hacia el trabajo, hacia la labor. Y qué importante es que entendamos que haya alguien arriba de nosotros para que nos conduzca, nos guíe, amados hermanos, por el camino donde debemos de ir. Eso es lo que representa el yugo también, amados hermanos. Sometámonos, sujetémonos, amados hermanos. Es que Él no me gusta. Pues aunque no te guste, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué lo puso. Entonces ahí, si no nos gusta, nos meteríamos en problemas con el Señor. Y no es que no nos guste, el problema es que no nos gusta que seamos guiados, ¿verdad? O que seamos dirigidos por alguien en el Evangelio. Ese es el problema. No es porque no nos gusta el que está al frente. Hermano, entonces digámoslo al Señor. No, el problema es que no nos gusta que alguien nos dirija o no nos gusta que alguien nos guíe. O otro punto, ya caímos en el orgullo, en la soberbia y que pensemos que sabemos más que el que está enfrente de nosotros. Eso también ya es otra cosa. Y entonces eso va a impedir el orgullo y pensar que uno sabe más que el otro. Eso impide que seamos dirigidos y que seamos guiados. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos cuidado en este tiempo. Aleluya. Y voy a leer aquí Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. El problema es que hay quienes piensan que tienen más verdad que otro y ya no quieren ser dirigidos ni guiados. Pero eso también ya es una influencia de parte del enemigo. Y hay que tener cuidado ahí. Cuidado ahí. Que sea el Señor el que nos guíe. Amén. Sigamos avanzando otro poquitito. Apocalipsis 7:17. Porque los que se dejan guiar, amados hermanos, esos van a ser guiados en la eternidad también. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Fíjese nada más. O sea que si nosotros permitimos que alguien nos dirija, que alguien nos guíe, amados hermanos, hay que pedirle entendimiento al Señor y al Espíritu Santo para que podamos entender que todos, absolutamente todos, necesitamos ser dirigidos o ser guiados. Nadie puede caminar por sí mismo. Hace falta alguien, un líder que camine con nosotros, que nos guíe por ese camino de rectitud, porque si no lo aceptamos, nos vamos a perder en el camino. Y muchos ya se están perdiendo. Pues el Cordero dice pues el Cordero en medio del trono los pastorea.
Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Entonces, amados hermanos, si tú dejas que alguien te guíe aquí en lo físico, sin lugar a dudas, te va a guiar hacia aguas vivas, amados hermanos, a donde fluye la palabra, la sana doctrina, amados hermanos, donde hay un fluir y una manifestación del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios se mueve, amados hermanos, en otras palabras, a donde hay vida, donde hay esperanza, a donde hay salud y hay bienestar. Por eso es que necesitamos que alguien nos guíe. Y no menosprecies al que está delante de ti, no lo menosprecies. Y si lo has menospreciado, discúlpate. Discúlpate antes de que sea demasiado tarde. Disculpémonos. Si es que algún día dijimos, no, Él ¿por qué me va a guiar? Si yo no necesito que Él me guíe, yo no necesito que Él me dirija, porque yo sé más que Él. Ahí hay peligro. Eso es falta de humildad. Y el yugo nos lleva a la humildad. El yugo nos lleva a la humildad. Ahí vienen en donde le enseñé acerca de la unidad. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el yugo nos ayuda a entender la humildad. El yugo nos enseña la humildad. Y si tú piensas que sabes más que otro, ya te está faltando humildad. Porque la humildad es reconocer que a veces que hay alguien que sabe más que nosotros. O quizás no sabe mucho, pero sí sabe vivir las cosas. Porque hay gente que sabe mucho, pero no sabe vivir las cosas. Y hay gente que sabe poco, pero sabe vivir las cosas. Y eso está interesante también. El yugo nos debe de llevar a la humildad. Amén. Si por ahí hemos menospreciado a alguien, pidámosle ayuda al Señor. Aquí me voy a quedar, amados hermanos, y que Dios me los bendiga. Espero no haber ofendido a nadie de ninguna manera. Me faltó la obediencia, el yugo como obediencia. Me faltó la responsabilidad también como el yugo como responsabilidad y el yugo como obediencia. Entendamos esto, amados hermanos, es importante. Cristo viene pronto, la venida, el arrebatamiento se acerca. Y hay que irnos con Él. Déjame orar por ti, bendecirte en el nombre de Jesús, y que estos conceptos que pudimos analizar, estos 4, ¿verdad? Me faltaron 2, sean de bendición para tu vida. No quise molestar a nadie de ninguna manera. Solamente exponemos la palabra con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Tratamos de trasladarle algo. Padre, en esta hora te doy la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Bendecimos a nuestros hermanos, Padre, que nos están oyendo, a tus siervos también, a quien los bendecimos en tu nombre por tu poder y tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender el concepto acerca del yugo, Señor Jesucristo. Que esta sea una palabra que edifique mi vida, así como la vida de mis consiervos, así como la vida de tu iglesia, Señor. Y que esta palabra nos motive, nos aliente, Padre, a seguir adelante, a permanecer, a reconocer el yugo en nuestras vidas, ese yugo espiritual del cual usted habló, Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 11, verso 28, que llevemos tu yugo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a que podamos aceptar, reconocer el yugo sobre nuestras vidas, tanto nosotros como siervos, Padre, aleluya, como tu iglesia, oh Dios de Israel, que aprendamos lo que es, amado Señor, que estás en los cielos en esta hora, Padre Santo. Aprendamos el yugo como obediencia, que aprendamos el yugo como guianza, que aprendamos el yugo como unidad, que aprendamos el yugo como esclavitud, y que también aprendamos, Padre, el yugo como el servicio, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor Jesucristo, a entender que necesitamos ser guiados, y una de las formas para ser guiados es a través del yugo, Señor. A mí ayúdame a reconocer
reconocerlo y aceptarlo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos a tus siervos, así como a tu iglesia, Padre Santo. Guárdales, protégeles, cúbrelos en estos tiempos, Padre, que nos ha tocado vivir. Haznos invisibles, Padre, ante todo ataque del enemigo, ante toda enfermedad. Haznos invisibles ante todo virus, ante toda bacteria. En el nombre poderoso de Jesús le doy gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y me los guarde. Y abrazos para todos. Bendiciones.